nos sigue convocando el tema de coronavirus. Hay un reciente artículo sobre el rol que tienen sobre todo los medios de comunicación, también la tecnología en esta pandemia, y vamos a estar hablando de eso con Andrea Balsaña. Ella es docente de la Universidad Nacional del Litoral, exsecretaria de Desarrollo Estratégico, con quien ya estamos en comunicación. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué nos podés comentar acerca, de este artículo que has comunicado recientemente y sobre todo acerca del importante rol de los medios de comunicación en esta pandemia global? Bueno, un poco la idea fue compartir una reflexión respecto del rol de la comunicación, que para mí en estas situaciones de riesgo es tan importante como el rol de la salud, ¿no? Y un poco pensando en la dificultad que tenemos al momento de gestionar los riesgos en sociedades que están atravesando momentos de mucho descrédito respecto de sus instituciones, de los gobiernos, incluso de los propios medios y periodistas. No es un problema que solo se viva en Argentina, además son problemas que se dan en todos los lugares del mundo. Entonces, qué difícil resulta o qué dilemas tiene la gestión y la comunicación de riesgos cuando estamos, por un lado, en una situación de incertidumbre y la sociedad reclama certezas, pero como bien ustedes vienen analizando en el programa y como se ve en los medios, este es un virus del que se conoce algo, pero no todo. Y por otro lado, cómo convocamos a la comunidad a la acción, a tomar decisiones en su vida cotidiana, cuando no creen en quienes les dicen las cosas, ¿no? Entonces, claro, un poco esa es la pregunta que me inspiró a poder compartir estas reflexiones y, por supuesto, poniendo el énfasis en la necesidad de que haya información, que la información no tiene que ser cualquier información, tiene que ser información precisa, tiene que ser adecuada, sistemática, oportuna, no se puede informar cualquier cosa en cualquier momento. Hoy leía un Twitter muy interesante respecto de cómo los expertos en salud también tienen que compartir con comunicadores especialistas en comunicación pública cómo transmitir cierta información, porque a veces utilizan terminología que desde el sentido común interpretamos de otra manera, ¿no? claro. Y además de esto que les digo, la oportunidad, la información, tiene que generarse a través de canales que reconstruyan esa confianza que hoy está perdida entre los ciudadanos y los gobiernos, ¿no? Bien, esto debería pasar en la teoría, en la práctica a veces sucede y a veces no. Preguntarte cómo y qué balance haces respecto de los medios de comunicación a nivel nacional, sobre todo las últimas 3 semanas, respecto a este tema, ¿no? Bueno, te diría no solo de los medios, sino de la comunicación del gobierno, ¿no? La verdad que yo lo que veo es que ahora se ha encauzado un poco mejor, pero la primera reacción del gobierno nacional, la verdad que en términos de comunicación de riesgos ha sido muy crítica, también los gobiernos provincial y local. Esta pandemia en un mundo conectado, hiperconectado como el que estamos viviendo, se conoce desde enero. En febrero ya se conocen el impacto que tiene en Italia y nosotros podemos acceder a mucha información a través de Internet y las redes sociales, de estudios que se hacen respecto de qué va pasando en los distintos países. Entonces, la verdad que el primer error yo creo que ha sido minimizar el impacto de esta pandemia y todo el tiempo que uno pierde en esos días que minimiza el problema, después se vuelven complejos de resolver, ¿no? Entonces, porque al mismo tiempo que no se dan señales claras desde los gobiernos, los medios buscan y publican información y con toda legitimidad además, ¿no? Saquemos de lado las posibles malas intenciones, digamos, con buena intención, porque aparte la gente está ávida de tener buena información. Y entonces, si no se da información correcta a tiempo, lo que genera es que todo lo que circula por las redes sociales, las noticias falsas, los rumores, se multipliquen de a miles y generen confusiones al punto que la gente empieza a tomar decisiones por su cuenta que a veces no son las más adecuadas. O incluso los gobiernos toman medidas que no son las más adecuadas, sino que son medidas presionadas por esa opinión pública que está asustada, ¿no? Entonces yo creo que ahí pero hay muchos estudios y expertos respecto de la comunicación de riesgos. Es muy importante que los gobiernos tengan canales claros, te vuelvo a decir, que reconozcan los problemas. No está mal decir de esto todavía
no se tiene información, no se pueden hacer anuncios o anticipar anuncios en los medios antes de tiempo. O sea, cuando el gobierno dice que va a suceder algo, ya tiene que empezar a suceder. No se puede anunciar un 0800 que no funcione. No se puede decir, se tienen que dar informaciones precisas. Y los medios tienen que acompañar eso, completando la información. Los medios tienen que llenar sus espacios, van a consultar a sus especialistas, pero tratar de recurrir siempre a la información oficial. Si no se confía en una fuente del gobierno, está la OMS, hay muchos organismos internacionales donde uno puede buscar información y siempre chequear la información. Son las cuestiones básicas del periodismo, pero en estos casos se vuelven críticas porque uno puede transmitir información que genere en la población conductas que no son las apropiadas, ¿no? Entonces, son momentos como todas las situaciones de emergencia y de crisis, y en Santa Fe yo creo que los santafesinos y los medios santafesinos han aprendido mucho, hemos todos aprendido mucho en los últimos años a partir de la gran inundación de 2003, sí, que son situaciones que hay que tomar en serio y que además hay que abordar de manera responsable, transmitiendo la alerta que se transmite, pero no generando pánico y generando todas las condiciones para que los ciudadanos podamos tomar de la mejor manera las decisiones de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo pensás que se ha comportado el argentino en general con toda esta información que ha circulado las últimas semanas en nuestro país? A propósito de lo que vos también comentabas respecto de las falsas noticias, las fake news, de alguna manera corroborando, viralizando, ¿cómo pensás que fue el comportamiento en general ante esta situación crítica? Bueno, yo creo que por un lado ha habido reacciones muy propias ante la ausencia de una información oficial clara. O sea, si no hay información oficial clara, uno empieza a buscar por todos lados, los medios buscan en todos lados, las escuelas, los padres, las familias, todos empezamos a buscar información y compartimos información errónea. Hay un grupo de expertos internacionales que está publicando la cantidad de información errónea que hay sobre que se genera, pero hay que entender que eso es propio de situaciones cuando las sociedades enfrentan situaciones nuevas o desconocidas. Se genera miedo, claro, y el temor alimenta los rumores, porque uno necesita buscar certezas donde no las hay. Por eso es tan importante que haya una voz oficial, confiable, que dé información de manera sistemática sobre el tema y que defina de manera clara qué es lo que hay que hacer. En estas situaciones los grises no ayudan. Bien. ¿No? Decir sí, pero no en tal caso, esto sí, pero aquello no, no ayudan. Hay que ser claro, lo más claro posible en la comunicación. Y después, respondiendo a tu pregunta, los argentinos habremos visto todos con sorpresa de las reacciones más ridículas, ¿no? Desde la cola que se armó en Valle Hermoso para tomarse esta cuarentena como si fuesen vacaciones, hasta gente que se pone violenta con quienes no respetan la cuarentena, hasta situaciones de pánico y psicosis que se dan en todos los lugares, creyendo, como escuchaba recién alguna gente que hacía preguntas realmente que muestran el nivel de temor más que el nivel de racionalidad frente a esta crisis, ¿no? Bien. Yo creo que lo que todos los organismos están recomendando es el aislamiento social. Por eso yo estoy cerca del canal, pero me parece que es muy importante que empecemos a asumir que hay que tener conductas de aislamiento social, porque se trata de un virus de transmisión muy rápida y muy difícil de frenar. Y cuando el virus ya está en la situación de transmisión masiva, ya es tarde, ¿no? Porque colapsan los sistemas de salud. Ese es el punto crítico de este virus nuevo, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, y por eso tenemos que todos dar el ejemplo y empezar a tomar medidas en serio de aislamiento social. Ojalá sean por un tiempo para que podamos frenar el nivel de contagio, para que le demos tiempo a la ciencia que desarrolle las vacunas que ojalá puedan desarrollarse pronto, y para que podamos sobrellevar esta situación sin romper todos los vínculos sociales, ni hablar del impacto económico que esto va a tener en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Sin duda. La última pregunta de mi parte, Andrea, y desde ya muchísimas gracias por la comunicación. ¿Cuáles son los desafíos comunicacionales, no solamente de los grandes medios, sino también de las estrategias comunicacionales del mismo Estado de aquí en adelante? Bueno, yo creo que del Estado incorporar
la visión de la comunicación pública en sus políticas, ¿no? Yo veía que ayer el gobernador convocó a expertos de todas las áreas de salud, no vi ningún experto en comunicación pública. Y hay expertos en comunicación pública en la provincia, en el país, y es tan importante que se sienten al lado de los expertos en salud, porque, vuelvo a decir, son situaciones en las que la información juega un rol clave, porque no solo hay que informar, sino que le estamos pidiendo a la gente que haga cosas. Entonces, para eso hemos estudiado lo que hemos estudiado comunicación, ¿no? Creo que podemos hacer un aporte importante. Segundo, que se incorpore la gestión de riesgos, que nosotros en la ciudad de Santa Fe lo aprendimos después de haber sufrido 2 inundaciones trágicas, que se incorpore como política de Estado. Es un enfoque que a nivel internacional ha avanzado muchísimo y te permite ordenar las acciones identificando los escenarios de riesgos. Entonces, eso ayuda mucho a anticiparte a lo que puede llegar a venir. Y entonces creo que la incorporación de la gestión de riesgos como política pública es fundamental y espero que sea un aprendizaje de esta cuestión. Y en los medios, además de la responsabilidad que tienen que tener los periodistas, además del chequeo de las fuentes, además de saber que juegan un rol importantísimo en la formación de opinión pública, lo que ustedes dicen no es una palabra que queda en el aire, es una palabra que escucha mucha gente y sobre la cual toman decisiones. Entonces, hay 2 cosas ahí, el rol de los medios, recuperar el rol del periodismo, clave. Hubo una reunión hoy que convocaron desde Presidencia de la Nación con los principales medios, o sea, acordar cómo se enfrenta y cómo se comunican estas situaciones. Lo hicimos así en el 2008 cuando asumimos la gestión municipal, lo recuerdo con todos los medios locales, nos capacitamos en cómo comunicar en situaciones de emergencia. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, cómo cuidamos a los trabajadores de medios, cómo cuidamos a los periodistas que están tan expuestos como los enfermeros, como los médicos, como muchos otros trabajadores. Y a veces nos olvidamos, también hay que cuidar, hay que generar medidas para cuidar a los trabajadores de los medios. Andrea, muchas gracias por esta comunicación, ha sido muy clara en los conceptos. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes.